Así es, Violeta, por lo pronto ya están aquí nuestras queridas académicas que, ay, no, no nos digan así, quién sabe qué luego andan diciendo, pero ahí está nuestra querida Edurne, Leticia, Ingrid, buongiorno, compañeras, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Buenos días. días. Muy lindo día y feliz día del amor y la amistad. Para que le saque una sonrisa ahorita, a ver qué dicen ustedes de este día. Pues, compañeras, buenos días, si les parece, porque perdón que ya les hicimos esperar un rato, unos cuantos minutos, si gustan, vamos entrando en materia. Pues finalmente, pues ya presentó su testimonio, ya se había hablado en unos días previos de que iba a ser el rey Zambada quien iba a declarar ya de manera directa contra Genaro García Luna, y salen más y más nombres y un testimonio verdaderamente pues duro. También por otro lado, Genaro García Luna pues no aceptó ponerse ahí en el estrado para ser interrogado, prefirió no presentar su testimonio, y eso que es su caso y es su defensa, pues también dice mucho en ese sentido, pues la información que podría salir ahí al verse sometido en un interrogatorio por la propia fiscalía. Así que pues son datos verdaderamente importantes, relevantes. ¿Cuál es tu valoración, Ingrid Turquelles, de lo que pues empieza a arrojar? Ya en la recta final, el jueves se estaría pues ya cerrando este juicio para que entonces ya el jurado pues deliberara y diera su fallo. Sí, así es, muy rápido, ¿no? Yo creo que a todos estamos un poco sorprendidos con la velocidad del cierre de este juicio, que pensamos que iba a durar meses, y la verdad que se acotó bastante, sobre todo con la eliminación de una serie de testigos de parte de la Fiscalía, gran cantidad de testigos. Yo ahí no tengo claro, y yo creo que todavía los analistas están como en duda de si esta eliminación de testigos o esta velocidad en que se está cerrando el juicio tiene que ver con una sobre seguridad de la Fiscalía, en el sentido de decir ya es suficiente, con los testigos que tenemos hasta acá basta y sobra, lo demás sería volver sobre la misma y un poco discutir los mismos puntos que ya se han discutido, entonces no tiene sentido, o por el contrario, hay algo que no sabemos y en realidad más bien estamos tendiendo al fracaso. Eso todavía está en especulaciones, nadie tiene muy claro, en el fondo, si en realidad está tan fortalecida la hipótesis de la Fiscalía que no es necesario continuar, o más bien está muy endeble el juicio. Lo que sí hay que decir es que este es un juicio que se basa 100% en testimonios. Eso es importante de recalcar, porque la resolución, la sentencia nos podría sorprender en ese sentido, ¿no? Obviamente que cuando hay que generar prueba, la prueba testimonial, que es la prueba, digamos, de testigos, de lo que dice la gente, es una entre varias, pero no necesariamente es la más fuerte, ¿no? Por supuesto que en este juicio hubiese sido ideal tener más prueba documental, fotos, lo que sea, ¿no? Sin embargo, nos estamos sosteniendo en base a puras declaraciones. Ahora, esas declaraciones han sido bastante consistentes. La declaración de ayer del gran y ya el rey Zambada, ¿no? Que ya había declarado en el juicio del Chapo, él tiene bastante experiencia en esto de declarar. De alguna manera reafirma, y eso es muy positivo, reafirma las declaraciones de los demás testigos. Se cierran ciertos puntos, y eso es importante porque para conformar la hipótesis de la Fiscalía está muy bueno que haya un gran testimonio que de alguna manera asiente ciertas ideas, como por ejemplo el hecho de que sí existían sobornos, de que los sobornos se producían en la Ciudad de México mayoritariamente, que el transporte de drogas también se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, todas esas cosas que ya habían venido diciendo los otros testigos, de alguna manera son reforzadas por Jesús Reinaldo, digamos, el rey Zambada, que es el testigo número 26. Y que además es un testigo importante porque él lo que habla no es de oídas, sino que él literalmente ejecuta los actos, que eso también es bastante relevante y es distinto del resto de los testigos, que muchos de ellos dicen, bueno, yo escuché, a mí me dijeron, yo supe, pero en este caso el rey Zambada afirma que él personalmente habría realizado los sobornos, y eso, por supuesto, tiene mayor peso probatorio, ¿no? Se supone que son
5 millones de dólares, por lo que dice, para protección, lo mismo que habíamos venido escuchando, ¿no? Del cártel de Sinaloa, y un poco en refuerza la hipótesis también de que el cártel de Sinaloa se refuerza y crece y obtiene su mayor expansión durante los gobiernos de Fox y de Calderón. Que es importante escucharlo de parte de él porque, como digo, es un testigo más importante, ¿no? Que tuvo un rol más fundamental en la estructura del cártel. De hecho, dice textual, ¿no? Todos los días del sexenio se hizo más fuerte el cártel y eso es importante, ¿no? Y las entregas se realizan en el año 2006, cuando García Luna era el director de la AFI, eso también ya lo habían dicho, pero de alguna manera lo refuerza. Y da este dato del restaurante Champs-Élysées aquí en la zona rosa, restaurante que ya no existe, donde sí se decía que se producían, digamos, estas cosas como del mundo de los cárteles en ese restaurante, y que hay que decirlo, está justo frente a la Embajada de Estados Unidos, que también me parece bien gracioso y paradójico. ¿Quién fue el testigo? Bueno, nombran a Óscar Paredes, que era el abogado del Mayo, sujeto que ya no existe, ¿no? Y los pagos a otros mandos de la AFI los realizaba este Paredes con Luis Cárdenas Palomino, que ya hemos escuchado de él, sobre todo la semana pasada, y uno dice, ¿cómo es posible que ese sujeto individuo siga ahí, ¿no? Da un dato complejo, además de, por supuesto, reforzar todas las hipótesis, que no sé bien cómo analizarlo, pero tiene que ver con ciertos sobornos recibidos por la Ciudad de México, que terminan embarrando a algunos de nuestros queridísimos dirigentes como AMLO, porque lo que él dice, esto ya lo había dicho el 2018 en el juicio del Chapo, ¿no? Él había dicho que había un individuo que en esa oportunidad dijo Regini, una cosa así, pero en realidad es Regino. La vez anterior no se había entendido bien quién era, pero ahora sí se sabe que es Gabriel Regino, ¿cierto? Ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en 2005, quien habría recibido 3 millones de dólares de parte de este narcotraficante. Esto, por supuesto, que le llega, ¿verdad?, a ciertos personeros del partido hegemónico, digamos, de Morena, específicamente a Marcelo Ebrard, que era su jefe directo, y quien además, hay que decir, Gabriel Regino es su abogado hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos que traer al contexto de que este abogado, Gabriel Regino, es abogado de ciertas personas respecto del juicio de la línea 12 del metro. Y siempre ha sido como una especie de brazo derecho de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, de hecho, lo pone en la Ciudad de México el año 2002. Y este señor empieza como a subir de escalón hasta llegar a subsecretario de Seguridad, que es cuando este señor Zambada dice que él habría pagado 3 millones de dólares. Otra situación compleja es el tema del operativo de la colonia Lindavista, que él menciona que en ese operativo, donde participa la AFI, ¿verdad?, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, donde termina él finalmente detenido, él dice en el juicio que ese operativo tiene que ver con una organización de los Beltrán Leiva, donde el objetivo era asesinarlo, y quien lo rescata es precisamente la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Esto pasa el año 2008, cuando Marcelo Ebrard está a cargo de la ciudad, y de alguna manera dice que a él lo salva, ¿verdad? Lo salvan de la Ciudad de México de ser asesinado por estos sicarios de los Beltrán Leiva, y refiere que eran amigos el cártel de Sinaloa con la ciudad. Entonces, sí, son declaraciones complejas que va a haber que contrastar, va a haber que analizar cuál es el rol de este abogado Gabriel Regino en toda esta situación, porque por supuesto que este juicio va a terminar, como hablábamos al principio, ¿no? Es un juicio que va a terminar como un poco desarmando o mostrando, cristalizando todas estas redes de corrupción donde no solo hay panistas, sino que hay gente de todos los sectores, porque por supuesto, ¿no? Y eso es importante, que pongamos el punto en ver quiénes son las personas corruptas, digamos, que han estado trabajando para los cárteles y de alguna manera sacarlos de la vida pública, ¿no? O sea, sería bien importante que este señor, si se prueba, digamos, que recibía dinero Gabriel Regino, ya no participe en contextos de función pública para la ciudad ni para el país. Hasta ahí.
Muchas gracias, querida Ingrid, por esta exposición también de rescatando los elementos fundamentales de lo que ocurrió ayer en el juicio. Querida Leti, yo tengo una pregunta. Queda todavía quedan dos testigos que nos han comentado que, bueno, solamente serán breves sus intervenciones, pero que después de eso vendrá ya el fallo. Y sobre eso, sobre este fallo, claro, me vas a decir, no tengo una bola de cristal, pero ¿cuáles podrían ser las implicaciones políticas para México que el jurado declarara ambos, ¿no? Tanto culpable o que lo declarara inocente? Yo estoy pensando en estas implicaciones políticas que podría haber acá en México en ambos casos. ¿Cuál sería tu perspectiva, querida Leti? Gracias, Violeta. Saludos, compañeras, compañero, por ahí. Mira, a mí me preocupa mucho este tema, no por el caso en sí mismo, porque yo no conozco los detalles y por lo que hemos aprendido en las últimas semanas, la forma de llevar el derecho en Estados Unidos y sobre todo estos juicios, pues nosotros lo hemos aprendido a través de Hollywood. O sea, nosotros creemos que así es el derecho, pero así no aquí no se hace así el derecho. Entonces yo no sé si este juicio es corto o largo, me acuerdo de el de O.J. Simpson, que fue larguísimo, porque es una cosa de espectacularidad que les encanta a los estadounidenses. Pero acá es otra forma el derecho, nosotros no lo vemos, no lo seguimos, esto es lo que me parece una cosa muy interesante para nosotros, o sea, que nos vienen y nos cuentan qué pasó en el día y el detalle, ahora con lo que contaba Ingrid, pues unos detalles que jamás en la vida se ven en juicios en México, ni sabemos qué pasó, en fin, ¿no? Creo que esa es una primera cosa que es importante entender, que nosotros estamos viendo esto de alguna manera con la distancia que supone y a un juicio que le imputan a un personaje por el daño supuesto que pueda haber hecho a Estados Unidos y a la sociedad estadounidense. Les tiene sin cuidado el daño que pueda haber ocasionado en México. O sea, no es un criminal planetario, vamos, no lo buscan porque ha dañado a la humanidad, sino porque ellos presumen que podría y van a tratar, eso es lo que quieren demostrar con todas estas intrigas y los personajes. Entonces, o sea, dicho eso, sí hay una lección para mí en este juicio que es muy fuerte y es de una contundencia y de una importancia que no podemos bajarle el nivel. Y tiene que ver con que al final de cuentas estamos revisando un momento muy reciente, o sea, exageradamente reciente de nuestra historia, digamos, 10 años atrás, en la cual todos estábamos aquí, digo, unos más, otros menos, pero con la conciencia plena de lo que ha ocurrido y que creo que esa es la lección más fuerte, porque sigue habiendo en este país una parte que es negacionista y que no ha reconocido que en esto que estamos viendo como una trama, digamos, alejada, como insisto, vista desde otro marco incluso jurídico, aquí ha habido duelos, personas que han sufrido profundamente, personas que siguen buscando a sus seres queridos, personas que han sido desplazadas, despojadas, y una trama estructural, como bien dice Ingrid en ese sentido, a mí no me importa a ver de qué partido era y quién era el que, o sea, esto tendrá relevancia y tendrá relevancia en términos de cómo se acomode al nivel partidista, pero esto para mí en este momento es secundario. El detalle, por lo menos para mí, es que esto empieza a encajar primero en la necesidad de una reconstrucción de una narrativa colectiva, porque el hecho de que sigue habiendo toda una parte del país que entendemos y que hemos acompañado por muchas razones, sin ser daños colaterales directos, lo hemos sido todos, pero no todos son conscientes de esto. Y esa es la parte que es muy, muy dura a la hora de la pugna política, porque no estamos en la misma. No estamos entendiendo que para sanar este país, para poder realmente ir contra la violencia, necesitamos entender qué pasó, reconocerlo y aceptarlo, aún, digo, a lo mejor los más beneficiados de esto también tendrán su lección, ¿eh? Y es incluso el señor García Luna, que se benefició, y su esposa que lo acompaña, pero que yo creo que tendría que estarlo, la Fiscalía de México tendría que estar pidiendo su extradición. Bueno, esos personajes, incluso, o estos narcos que ahora vemos desfilar ahí, pues al final, pues mira, la justicia les llegó. Entonces, tal vez podría ser una lección interesante de entender que finalmente, incluso en vida, no es como ya una anécdota del pasado, pues la están pagando y ojalá la paguen de verdad, así, a profundidad. Entonces, ¿qué resultado va a haber en este juicio?
La verdad no sé, no lo sé, no está en mi ADN entender este tipo de dinámicas, pero para mí es esto, y que las piezas se empiecen a acomodar y que se deje de banalizar un proceso solo porque parece o no parece convincente para los que somos simples mortales, sino porque lo que se está diciendo, incluso con detalles, ¿no? Yo digo, mencionaban el hecho de un personaje que fue asesinado, digo, a 10 calles de mi casa, ¿no? En la colonia del Valle. Entonces, es cuando dices, a ver, ¿sí te acuerdas? ¿Dónde estabas en ese día? ¿Dónde estabas en ese contexto? Y si los que lo siguen negando mantienen esta actitud, espero que un juicio tan contundente como este tenga el impacto político que tiene que tener. Hay personajes de nuestro país que se atreven a hablar de que la reputación del país va a caer. Perdón, la reputación del país no ha estado en el piso más horrible, digamos, que en estos años terribles en que justamente se montó sobre la violencia todo un estado, toda una situación, pues que al final evidenció, cualquiera lo sabemos, digo, yo estuve en algún evento internacional y me decían, las muertas de Juárez. O sea, ¿cómo? ¿Ese es el referente de nuestro país? Sí, toda la cuestión de la violencia, sí, los narcos, y esta cosa de banalizar y hacer apología de la violencia, me parece que tendría que ser parte de la reflexión. O sea, que veamos a estos personajes, les voy a ser sincera, a mí que le digan Rey Zambada, no saben cómo me molesta. Es más, se los voy a decir, me duele, porque si ese señor se llama Reinaldo o Regino, yo no tengo idea cómo se llama, pero que le digan el rey y que no nos demos cuenta, que es una forma tal vez muy, ¿no? A una manera muy, digamos, subliminal de hacerle una mención, pero de exaltarlo, porque digo, nuestro código mental, un rey está por encima de, y por tanto, no me importa si eso es su apodo, es un señor que es un criminal, digo, yo no hablaré acá de él porque creo que está detenido por eso, pero las consecuencias de lo que esta gente ha montado, su imperio del crimen, ¿no? Es que traficaban, no traficaban. Para poder traficar se montaban exactamente en todas estas redes donde pasaban por quien fuera. Y quien lo sabe, quien ha sido víctima de esto, sabe que esto es el tema no solo el daño colateral, sino exactamente lo que hoy niegan tantos. Y un solo detalle para cerrar. Hay un politólogo chileno, ¿no? Norbert Lechner, que a mí me gusta mucho citar porque él habla de esto que es el miedo como control político. Y yo creo que lo que hemos vivido en este país tiene que ver justamente con una narrativa colectiva donde el miedo impone y va cercenando nuestra capacidad incluso de movernos a nivel del país. Porque a quién no le va a dar miedo, ¿no? Alguien que se tarda en llegar 3 horas a su casa porque se encontró con alguien, ya estamos al borde del delirio, de la angustia, porque además efectivamente tiene consecuencias y sabemos que hay gente que sigue desapareciendo en este país. Entonces, el miedo como control político es un arma mucho más poderosa que la manera como hoy banalizamos una escenografía de un juicio en la que le vamos dando ese seguimiento, que a mí me parece que es en ese sentido peligroso, pero también una lección para poder decir esto que ahora quiero, ¿no? Lo pongo en la mesa para comentarlo, pero que lo veo por ahí. Entonces las consecuencias, y ya sé que no contesté directamente tu pregunta, pero es que no la puedo contestar, ni me dedico a eso, y sinceramente no quiero caer en esto de lo declaren culpable o inocente, me tiene sin cuidado. Espero que se refunda en el infierno más de infierno cuando esto está demostrado, no solo él, sino todo ese entramado que va más allá incluso de los personajes políticos, digamos, como la piecita, sino como el entramado, y entender que sigue esa pugna de poder atrás de esto, ¿no? Esos poderes fácticos que además, insisto, no solo lo niegan, sino que incluso lo celebran. Antier la señora Zavala diciendo, ¿no? O sea, es increíble lo que estamos viendo, pero que ojalá se les embarre en la cara como lo que va a hacer sea el resultado que sea. Y lo vamos a ver esta semana. No el resultado, pero sí, digamos, el cierre de ese juicio, pues que al final de cuentas, a mí me parece que ha sido larguísimo, yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor porque no tengo esa capacidad de seguimiento tan pausada de varias semanas, pero me parece que ojalá que ya esto ya termine para poder hablar de lo que es realmente más importante, como son sus consecuencias que tú mencionabas, Violeta.
Gracias, Leticia. Pues no, pues sí que le apasionó a nuestra querida Leticia. El tema ya mandó al infierno. Es muy doloroso, Ernesto, es demasiado doloroso lo que hay detrás de esta gente que está sentada ahí y todavía, digamos, los celebramos en el sentido de hablar de ellos como si los conociéramos. Detrás de esto, y tú lo sabes bien, hay tantas historias de dolor que de verdad me parte el corazón. Pues gracias, mi querida Leticia, gracias también, además siempre encantados de que aquí haya inteligencia y haya pasión y haya enjundia también a la hora de colocar temas que pues nos duelen y que también en esta inercia pues también les encontramos y le hallamos el sentido del humor en este país lleno de tragedias y de desaparecidos. Y sobre esto, mi querida Edurne Uriarte, eh, finalmente ya en esta recta final, decíamos cuando inició el juicio de Genaro García Luna, que ojalá y no terminara como un show, que no fuera un show y que terminara sucediendo lo mismo que sucedió con el caso de el Chapo Guzmán, que finalmente, pues, qué implicaciones hubo en nuestro país para tantos, porque es un juicio que se lleva en los Estados Unidos, pues se ha hablado solo de los mexicanos involucrados en este caso, sean gente vinculada con los cárteles o la gente de los cárteles o funcionarios y exfuncionarios de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y también del presidente Enrique Peña Nieto. No vemos finalmente tampoco que pues esté señalando algún funcionario, alguna autoridad de los Estados Unidos. Y esa era parte de los temores que nosotros decíamos, pues en qué se va a traducir esto. En este momento del juicio, desde tu valoración, mi querida Edurne, finalmente, ¿a quién le está sirviendo o le ha servido toda la información que se ha filtrado, que se ha publicado, los testimonios que se han dado? Y si crees que o ves alguna posibilidad, algún destello en la oscuridad que nos diga que van a detener o van a procesar a gente vinculada en este tráfico, en este narcotráfico, en este crimen organizado, que le ha costado tanto dolor a tantas familias en nuestro país. Sí, pues buenos días en el día cursi oficial. Saluden a sus seres queridos, manden flores y siéntanse libres de expresar su amor. Bueno, yo voy a llegar a tu pregunta, pero voy a plantear varias cosas. Primero, yo comparto con Leticia y con Ingrid dos líneas que ellas han planteado ahorita. Primero, que sí, que estamos mirando con un grado de distancia y tenemos la información incompleta. Y la mayoría de los ciudadanos estamos en esa situación. Y la otra es para qué nos sirve, y tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo y el grado de conciencia que puede generar este tipo de juicio, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de ahí quiero retomar que justo esta característica que tiene el juicio, que se compara constantemente con el del Chapo, porque no es un juicio mediático, ¿sí? No saben allá quién es, y aquí mucha gente justo no tiene la conciencia de todo ese proceso. A lo mejor viven sus problemáticas, pero no viven realmente el grado de complejidad que ha sido todo este fenómeno del narcotráfico en el Estado, como Estado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no sé si puede haber un interés del Estado norteamericano, no lo sabemos realmente. Por ejemplo, en esa línea solamente podemos inferir cosas, pero sin duda había un interés muy grande de las personas que hicieron la investigación. Digo, 5 años para preparar esa investigación y después 3 años más para preparar el juicio.
hablan de un trabajo muy arduo y yo creo que ellos tenían una intención muy grande de mostrar la complejidad de toda esa estructura en México. Y en el caso del juicio, ya llegando al juicio, pues se toparon con pared y yo a partir de ahí retomo, pues pensando en esto que decía Ingrid, ¿por qué llegó, por qué fue tan corto, por qué estaba planeado para tantas semanas y después no? Yo ahí he encontrado nada más dos elementos en la información que hay. La primera que dicen los que están documentando el juicio es que hay muchas negociaciones detrás de escena, ¿no? Y que ese backstage probablemente influyó en que se acortara el juicio. Y la segunda tiene que ver con ya digamos, ya la representación ya puesta en escena, donde el fiscal, hasta donde los fiscales tienen que, por un lado, negociar entre la atención del jurado, convencerlos, no aburrirlos, no dispersarlos, y también la actitud del juez, que cuánto les va a permitir o no qué significa la diferencia del Chapo, que sí tenía todo un contexto que no tiene Genaro García Luna. Entonces, eso me llevó a mí a pensar en, pues más bien, qué impacto tiene para nosotros este juicio y qué impacto, más bien, qué pregunta nos hacemos nosotros en lugar de preguntar qué significa para el jurado, qué significa para nosotros un funcionario como Genaro García Luna. Entonces, bueno, lo primero que veo es que, y voy a partir de obviedades, pero creo que en su conjunto pues pueden revelar cosas interesantes. El juicio nos ha servido para reconstruir un periodo de transición democrática y una manera que tuvo de operar el PAN y de lidiar con un demonio que creó, que manipuló, que controló el PRI por muchas décadas. Y yo creo que esa es, digamos, la primera relevancia que tiene. Pues es un periodo desastroso, es un periodo violento y es un periodo donde el Estado, Leticia hablaba del miedo, pero creo que también hay que hablar de la violencia. El control de la violencia, el manejo de la violencia, la administración de la violencia en las relaciones que hay con este tipo de grupos del narcotráfico. Y entonces yo creo que por ahí tenemos muchos elementos que pensar y que documentar. La segunda, y que tiene que ver con lo que decían de Regino, y es cómo se crean estos funcionarios, cómo llega, cómo puede ser, justo lo que decía Ingrid, cómo puede ser que Gabriel Regino, señalado hace unos años, siga en el gobierno, siga de la mano de Ebrard o de quien sea, porque da igual que funcione en este entramado de corrupción y ayuda a resolver intereses particulares y se va construyendo un tipo de Estado desde allí. Entonces, bueno, eso, sobre los funcionarios, cómo se construyen este tipo de funcionarios. Otra cosa que me llama la atención en este caso del juicio y que cada vez me resulta más revelador es el papel estratégico del periodismo en dos vías, tanto para contribuir a la reproducción de todo este fenómeno, y ahí tenemos arriba Palacio, o sea, si tú haces, ayer yo hacía una consulta de Genaro García Luna juicio y me parecían 20 notas de Sergio Sarmiento. No sé cómo llegó Google a esa conclusión de que Genaro García Luna está asociado con Sergio Sarmiento. Pues sí, son formas, ¿no?, de impactar en la tecnología para que tú aparezcas y encuentres la narrativa que se quiere construir, la narrativa que quieren defender. Pero también está el otro lado, y es todo el periodismo que ha construido y revelado la historia. Porque si tú oyes a Olga Warner, dice, es tal cosa que dijeron, está documentado en mi libro. Y si tú oyes a, ¿cómo se llama? Se me olvida ahorita su nombre, no sé si es Patricio Cruz, se me olvidó su nombre, que está mucho en Sin embargo y también con, bueno, tal dato está documentado en tal libro.
Entonces yo creo que ahí tenemos una cantidad de información que el Estado debería recuperar o que debería conseguir un financiamiento. Yo estaba pensando mucho en estos casos que tenemos ahorita muy presentes de las comisiones de verdad. Necesitamos una comisión con presupuesto público, pero con una estructura ciudadana, con periodistas, con funcionarios, que se pueda documentar, y si nos puede servir de algo, es para construir esa verdad y no esperarnos 20 años más para que eso sea posible. Yo creo que el Estado todavía puede hacer mucho. Si no quieren enjuiciar expresidentes, pues yo creo que podemos documentar todo un periodo que sea de utilidad para generar esa realidad ciudadana. Así como entendemos la independencia y entendemos, cualquier ciudadano entiende ciertos momentos de la historia, este debería de ser un momento de lugar común, todos deberíamos de saberlo. Y bueno, creo que con eso cerraría. Sí, muchas gracias, querida Edurne. Francisco Cruz, ¿no? ¿Te referías a Francisco Cruz Sí, sí. ahorita, que lo hemos estado siguiendo en todos lados, ¿no? Por donde está él exponiendo, me parece a mí central su planteamiento. Muchas gracias. Querida Ingrid, bueno, se nos está terminando el tiempo y tenemos otro tema, pero antes de pasar a este otro tema, yo vengo escuchando por años y décadas, ¿no? Bueno, aquí Ernesto lo entrevistó muchas veces y también estuvo colaborando aquí en este espacio en algunas entrevistas a Edgardo Buscaglia. Y lo que estamos escuchando ahora en el juicio, pues es lo que él viene planteando, él y otros, pero él de manera reiterada durante, pues insisto, décadas de lo que ha pasado de este narcoestado en México y que lo ha descrito muy bien él. Y bueno, pues me parece que ahora este juicio pues nos ayuda a confirmar todo y a develar todo esto que él ya había estado señalando aquí, ¿no? Y por eso yo decía y le preguntaba a Leti y me encanta su respuesta porque esto va más allá de las implicaciones políticas, pero va a haber implicaciones políticas en México, cualquier decisión, ¿no? Sea a favor o en contra, pero yo coincido con ella. Sin embargo, vuelvo a estas implicaciones políticas y a esto que decía Ernesto, si parece, y que también ustedes lo comentaban aquí y en otras mesas se ha comentado, que este juicio es un juicio contra México, ¿no? Y no olvidemos, por ejemplo, no es contra Estados Unidos y por eso no han salido también las redes de narcotráfico que existen por allá, pero y no olvidemos en esta idea de juicio contra México todo el número de personas que está muriendo en Estados Unidos. Hay un dato, ¿no? Que a mí se me quedó muy grabado que dio Jesús Esquivel a finales del año pasado, de cómo la DEA decomisó 379 millones de dosis de fentanilo, él decía, y que con eso era suficiente, él comentaba, para matar a todos los estadounidenses, a todos, ¿no? Entonces, realmente, y esto va creciendo. Entonces, realmente, pues el juicio desde mi perspectiva es para México y insisto, coincido con lo que dice Leti, pero ¿cuál sería desde tu perspectiva? Otra vez vuelvo a hacer la pregunta que me parece a mí, bueno, a mí me parece importante las implicaciones políticas que va a haber acá en México de declarársele inocente y también el otro de declarársele culpable, querida Ingrid. Bueno, si tú quieres abundar sobre esto o pasamos al otro tema. Puedo hacer las dos cosas. Voy a un Sí. micro comentario de esto y después me voy a Francia, ¿te parece? Muy bien, querida. Ya, Adelante. ok. No, mira, sí, y para complementar un poco lo que decían mis compañeras, Leticia y Edurne, que muy buenos análisis, porque son análisis desde distintas perspectivas, ¿no? Por supuesto que este juicio lo hablamos desde el día uno. Dijimos nosotros acá, cuando empezó el juicio, que esto, y usamos la palabra reality show, pero hay otras palabras si ustedes quieren, porque para que no nos saquen de contexto en Twitter, pero en el fondo, ¿qué estábamos diciendo? Decíamos, este es un juicio que se lleva a cabo en un país que generalmente es muy bueno para poner en escena ciertas cosas cuando les conviene, ¿no? Son muy buenos para el show en general Estados Unidos, industria hollywoodense aplicada a todo. ¿Y cuál es el fin de este juicio? Tanto para Estados Unidos como para México, ¿no? Y decíamos, el juicio para México en realidad no tiene una implicancia de justicia. Eso es lo que estábamos diciendo al principio, de justicia, en el sentido de que vamos a lograr resarcir lo ocurrido, porque esa justicia siempre se hace a través de procesos
nacionales, no internacionales, nacionales, de reconciliación, memoria, ¿no? Los típicos procesos de memoria, justicia y reparación para las víctimas. Eso se debe hacer en el país y, como bien dice Leticia, eso se hace en una reconciliación social donde se dice qué pasó, aun cuando los asesinos y la gente que comete, digamos, delitos no llega a la cárcel propiamente tal, el hecho de nombrarlos, decirlo, de que queden actas de memoria y de que la sociedad completa lo tenga claro y arme una narrativa histórica para denominar ese periodo, con eso tú logras esta reconciliación, esta reparación social. Este es un juicio que más bien tiene implicancias políticas, decíamos, no de justicia para las víctimas, política. ¿Por qué? Porque obviamente al presidente le sirve y a todo el partido, ¿cierto? Le sirve mucho que todos los días haya distintos señalamientos hacia personas de la oposición. Eso por supuesto que siempre es muy positivo. También es muy positivo de que expresidentes como Calderón y Fox, ¿cierto? Que delincuentazos, también estén saliendo de manera más oficial. Porque, como bien dices tú, Violeta, todo esto se sabía, y ahí yo estoy en contra de la narrativa de mucha gente de manera que decía, este es el juicio del siglo. No, este no es el juicio del siglo para nada. Este es un juicio como el del Chapo, ¿no? Y están saliendo cosas, o podemos confirmar, cosas que ya se sabían, como bien dices tú, Buscalia, por ejemplo, o también yo cito siempre a Héctor Domínguez Rubalcaba, que es un académico que hizo un libro que se llama Nación Criminal, donde él, antes de Osvaldo Zavala, que es su discípulo y que se roba un poco la idea, estaba con él, Héctor Domínguez Rubalcaba, realmente en su libro lo que hace es conectar y mostrar cómo el Estado es un narcoestado y las implicancias y redes que tiene este Estado con el narcotráfico. El narcotráfico no puede existir sin la política en México, como la política no puede existir sin el narcotráfico, y eso es un hecho. Entonces, esas cosas, por supuesto que están habladas desde la academia hace mucho tiempo, ya se sabe, pero por supuesto que es muy bueno simbólicamente tener una confirmación, ¿no? Pero en ese sentido yo siento que es un juicio que es mucho más político, donde no vamos a saber cuál es el rol de Estados Unidos, no vamos a saber cuál es el rol del ejército, está claro que el ejército tampoco ya va a salir, no vamos a saber algunos otros detalles que pudieran implicar a funcionarios norteamericanos, no sabemos qué pasa con la DEA, no sabemos qué pasa con la CIA, todos ellos están involucrados y no vamos a saber, porque este juicio lo están haciendo ellos, entonces están escogiendo la narrativa que les conviene, que generalmente es criminalizar a México. También hay una cosa racista, clasista, clásica en Estados Unidos de todo ocurre en Latinoamérica y nosotros somos las víctimas de toda esta maldad que ocurre en este otro lado del charco, y la verdad es que nosotros solo ponemos los muertos porque somos quienes consumimos, pero no tenemos nada que ver. No, para nada. Estados Unidos es parte del engranaje, pero por supuesto que esa narrativa la quieren poner ellos, entonces de alguna manera hay que tratar de contrarrestarla, ¿no? Para que tampoco quede como que México solo es como el epicentro del narcotráfico y que Estados Unidos aquí no tiene absolutamente nada que ver. Así que bueno, cierro, Violeta, por una cosa de tiempo y muy cortito, el tema de Francia, que es otro tema, nada que ver, ¿verdad? Pero solamente les voy a dar un micro contexto. Todavía no pasamos, ya. No, para ver si mis compañeros quieren... Sí, está bien. Lo dejo hasta ahí. No, porque alguien quiere decir algo. No, si quieres, vamos ya entrándole al tema de la France. De la France. De la France y también de España, Okay. Si alguna quisiera abordarlo ahí de manera conjunta. Yo quiero abordar solo la France para dar un contexto de cómo surgen estas movilizaciones bien interesantes. Acá estamos viendo una revolución popular, ¿cierto?, por una reforma del sistema de pensiones contra este señor Macron. Este señor Macron es un presidente que ha sido muy criticado en los últimos años porque él se presenta, él saben ustedes que es elegido el 2017, y él rompe, de alguna manera, con el sistema partidista histórico de Francia. Francia siempre se había manejado, igual que nuestros países, entre derechas y izquierdas, y llega este Macron, en un momento de ya como desgaste político, a presentar una idea que es como de centro, donde él dice que no es ni de derecha ni de izquierda, ¿ya? Y esa es la postura que ha tenido Macron siempre. A mí me dicen no es de derecha ni de izquierda, yo digo es de derecha, ¿ya? Es neoliberal. Entonces este señor llega con este eslogan, ¿verdad?, donde él no se reconoce como, de hecho critica a la izquierda socialista, critica también a se llaman los republicanos, que es el partido de derecha, ¿cierto?, que se habían alternado el poder desde el 65, que es la primera elección que se produce en Francia con sufragio universal directo, y en 2017 recién se rompe esta bipolarización partidista, ¿no? Y él gana con este discurso neutral por sobre esta otra candidata que le tenemos mucho miedo, Marine Le Pen,
que también dice que ella no es ni de izquierda ni de derecha, sino que francesa. O sea, una nacionalista de derecha, ¿no? Y estos dos candidatos, ¿cierto? Son como aparecen estos nuevos personajes en la política. Y es bien interesante porque efectivamente Le Pen, que es un discurso muy de la ultraderecha actual, viene con esta idea de antiglobalización y pro-nacionalismo, o sea, pro-nacional, ¿no? Como proteger al país de esta globalización, cerrar fronteras, que no lleguen migrantes, un poco lo que ha hecho Inglaterra con el Brexit y otra serie, digamos, de países. Entonces, lo que hace Macron es dinamitar este sistema bipolar. Él llega al 2017, en este quinquenio, tiene 5 años, recordemos que el año pasado fue la reelección de Macron, en un fracaso de Hollande, que fue el presidente anterior, la incapacidad también de la derecha de renovar esta oferta política, y llega este señor que además había sido el ministro de Hacienda, el ministro de Economía de Hollande, o sea, anterior, del Partido Socialista, y él rompe, ¿no? Y se va de ahí. La cosa es que él se supone que busca una cosa que se llama tercera vía, que yo no sé hasta qué punto eso es viable, se ha tratado en el mundo ese tema y es interesante, pero es una tercera vía supuestamente un punto intermedio entre los estados de bienestar de la izquierda y el neoliberalismo. Es como encontrar la forma, ¿no? ¿Qué es Macron? Macron básicamente en lo económico es neoliberal y en lo cultural es de izquierda. Yo diría que más o menos él se maneja en esos parámetros. Y por supuesto, esa postura de Macron es un señor burgués, ¿no? Muy intelectual, etc., que durante todo este quinquenio, el anterior, digamos, él se ha manejado muy como presidente joven, vía redes sociales, llamando como, ¿no? Como muy, muy neoliberal, perdón que lo diga, pero de alguna manera él no ha logrado representar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad francesa, ¿ya? Por esta cosa que siempre hablamos, ¿no? Esta izquierda, o en el caso de él ni siquiera es izquierda, pero esta política como de caramel macchiato, de yo me manejo como en redes sociales y no sé qué está pasando en la calle, no lo sé, ¿no? Un poco lo que nos pasó en Chile con el plebiscito es lo que le está pasando a Macron con su reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque él de alguna manera ha hecho reformas, ¿cierto? Pero siempre pensando o mirando a una clase media y media alta. Él la clase más desfavorecida no la ve. Y para su reelección, el año pasado, él intentó como cambiar un poco ese discurso y hacer como que ir a la calle, digamos, conocer el país, y logró una votación que fue muy difícil para él. Él perdió como 2 millones de votos en la elección del año pasado, su figura está muy desgastada. Hay gente que dice, bueno, le tocaron la crisis de los chalecos amarillos, le tocó la pandemia, le tocaron los atentados, le tocó la guerra de Ucrania, está bien, pero de todas maneras la gente no está conforme con las políticas que ha tomado Macron. Él ha quitado ayudas, por ejemplo, a estudiantes, ha quitado ayudas a una serie de colectivos y con eso, por supuesto, ha fortalecido una postura más neoliberal. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy tenemos una reforma de pensiones. Recordemos que Europa se maneja muy bien en esto de los estados de bienestar, es decir, mucho mejor que Latinoamérica en ese sentido, tienen mucho mejores pensiones, la gente se pensiona en general con los salarios que tenían, pero la idea de Macron es un poco neoliberalizar el asunto, dando como solución, diciendo, mira, no se sostiene este sistema porque es un pilar solidario. Los pilares solidarios significa que los más jóvenes que están cotizando tienen que financiar las jubilaciones de los más viejos, es decir, el sistema se autofinancia, pero para lograr eso, en realidad, tú tienes que tener mucha población joven, que en Francia no ocurre porque la población está envejeciendo. Entonces, en vez de fortalecer este sistema con ayuda estatal, que es lo que tendría que hacer un gobierno, digamos, de centro-izquierda o de estado de bienestar, lo que quiere hacer Macron es aumentar la edad de jubilación, es decir, que la gente trabaje más años, para que así el sistema se pueda autofinanciar y además aumentar también los años de cotización, es decir, una búsqueda neoliberal de autofinanciamiento, ¿cierto?, para este sistema. Y por suerte Francia, que es muy politizado y que tiene sindicatos muy fuertes, muy potentes desde hace muchos años, desde la Revolución Francesa, digamos que Francia tiene muy claro que los derechos laborales son intocables, se le sale la gente a la calle a Macron. Pero también viene de una decadencia, digamos, de su discurso como de neutralidad, porque la gente ya se está dando cuenta que el señor es un neoliberal. Y lo dejo hasta ahí, perdón. Gracias, mi querida Ingrid Turquelles. Leticia Calderón, precisamente nos colocabas el tema, así que no te detengo. Adelante, por favor. Sí, pero ¿sabes qué? Sí lo voy a vincular, porque me parece un desperdicio, ¿no? Este momento que es histórico y se junta, porque estamos, yo creo, frente a estos momentos en los que los modelos
que han prevalecido, por ejemplo, esto de el policía del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos sí detienen, enjuician, hacen toda una presentación de un capo de capos al que han protegido durante décadas. Y en ese sentido, bueno, es legítimo porque, bueno, al final de cuentas, la justicia estadounidense, pero creo que también desde México vemos de manera muy monolítica a ese país y ciertamente hay unas pugnas, no solo ideológicas, en el modelo mismo que ellos quieren llevar a cabo en términos del país que son, de la justicia, sino también entre los organismos, que si la DEA, que si la CIA, o sea, esa pugna la estamos viendo también, aunque no la veamos, vamos, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que también del lado nuestro, y ahora lo vinculo con Francia, vas a ver, tiene que ver con que también nos hemos creído, porque bueno, así no había otra forma de hacerlo, que este asunto de las comisiones de la verdad o enfrentar este tipo de momentos históricos es de manual, ¿no? Entonces, bueno, claro, ya llegó un presidente que no tiene el mismo, por lo menos no tiene los mismos tratos con un grupo que se ha estado pasando la alternancia entre ellos, ¿no? Y que al final de cuentas han demostrado que eran los mismos en un sentido más amplio. No estoy hablando solo de este caso. Entonces, ahora viene y se supondría este ajuste de cuentas, esta comisión de la verdad, donde se sientan todos y vamos a hablar de los temas que duelen, que nos tienen aquí, más allá de lo partidista. Y oh, sorpresa, eso se atrasa, hoy tenemos una comisión de la verdad, ciertamente, pero llega hasta el año 90. Porque, claro, tocarlas, es que es lo que creo que no podemos ver, me imagino que debe ser complicadísimo. Es que estamos en medio de mueves tantito y se levantan las fuerzas que creía uno que ya estaban en el otro lado, ¿no? Lo estamos viendo con la Suprema Corte. O sea, esto de los poderes fácticos es en serio. Entonces, de repente lo que vemos es que un pasito para adelante, bueno, auméntale un añito. Ya vi que incluso Eugenia Elier, que es la presidenta de la Comisión de la Verdad esta, que va de la guerra sucia en México, que vaya que ocurrió y que también históricamente se negó en este país, pues ahora ya está diciendo, ya estamos viendo de qué manera empezar a discutir estos años más recientes. Entonces, esto es algo que es indispensable de ubicar en el contexto del juicio que estamos viendo, pero, y ahí es donde lo voy a vincular para ir cerrando, con el tema de Francia. ¿Por qué Francia es importante para nosotros? Porque se está discutiendo también un modelo económico, y ahí a lo mejor uno de los resultados de ese modelo económico, que tanto además impresiona y se celebra desde un país como México, por cierto. O sea, es muy interesante porque vive la France, pero hasta el punto en que se vea el modelo económico o el modelo de sanidad en España también como algo público y colectivo. Entonces ahí sí hay las quejas y hay las burlas, ¿no? ¿Por qué vamos a querer ser como, ¿cuándo vamos a ser como Dinamarca? Bueno, por lo menos como un ideal tendríamos que planteárnoslo como se ha hecho. Pero entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque al final de cuentas, lo que está en la mesa, y tiene que ver con la entrevista que ustedes hacían antes de que entráramos nosotros, no es solo una cuestión, obviamente el profesor que expuso pues es una persona súper ilustrada en esto, pero no es una cuestión solo de mover las tasas o plantear una reforma fiscal si las fuerzas fácticas no van a impedir o van a llevar a la Suprema Corte para defender a las grandes fortunas de un país como México para que no pudieran, si hubiera una propuesta de ese tipo, avanzar en términos de algo más igualitario de pago de impuestos. Entonces es lo que está pasando en Francia. En Francia lo que están diciendo, que la gente trabaje un poco más porque la expectativa es que haya una prolongación de la propia vida, ¿no? Que los estándares de vida puedan alargarse mucho más de 80, 90 años, ¿no? Y que bueno, esto es una cosa que no se ve en otros países, por cierto, tan marcadamente como en algunos de Europa. Y entonces, ¿qué dice el mercado? O el mercado hecho poder. Bueno, si vives más, trabaja más, porque si no, no nos va a alcanzar. Y es muy fácil que consuma ese discurso. Pero al mismo tiempo, y ustedes lo mostraron acá con un reportaje espléndido, es que no, al mismo tiempo los hombres y mujeres más archirrecontrarricas del planeta, sobre todo en el caso de Francia, en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, acumularon una riqueza en menos de 3 años que equivale a la riqueza que habían acumulado los últimos 50 años, esos mismos grupos de poder. Entonces, no hay un correlato, nos hemos tragado el cuento
de que si no, no alcanza, ¿no? Es como una cobija y le mueves acá y no, no, no. Es un tema que tiene que ver también de la manera como planeas y piensas, incluso la vida misma. Y los franceses luego parecen muy quisquillositos para para el nivel de calidad de trabajo que uno tiene acá, bueno, ¿no? Pero ¿por qué vamos a trabajar más si ya trabajamos no 35 horas como ha trabajado hasta ahora? Por cierto, que ahí hay una disputa fuerte con ellos, sino 45 o 50 años, y ellos argumentan 50 horas a la semana porque argumentan que los jóvenes están trabajando mucho más que incluso una o dos generaciones antes. Entonces, uno lo ve y dice, mira, bueno, pero vaya que les va bien, ¿no? Tienen otro esquema de vida, pero no, están peleando por algo, otra vez insisto, como la caricatura que puede ser un juicio, si nos quedamos en eso. Es lo que al final se está develando, una justicia, o que no puede aplicarse desde un país subordinado, es verdad, pero también la hipocresía profunda de un país como Estados Unidos, que hace un juicio cuando le es oportuno, cuando ya no le sirven algunos actores, o el mismo modelo también allá está peleando, ¿sí? Porque también hay unos que se creen muy justicieros, pero, y cierro con esto, el problema es que también empiezan a oírse estas voces, y que son sonoras, en la idea de los narcos, ese país México, son y deberían ser considerados terroristas. Y por tanto, este país, Estados Unidos, que se abroga el derecho de ser país del policía del mundo, también con esa narrativa puede usar sus propias armas legales para decir, pues como no se pueden gobernar, pues ya ven, por eso el peligro de hablar de narcoestado, ojo con eso, porque entonces, claro, contribuyes a la narrativa que ellos tienen, y esa narrativa es, mañana podemos ir y sacar a quien sea, porque claro, ustedes no pueden hacer su propio trabajo. Entonces, avanzar en términos y exigirle a nuestro gobierno, y si ya se abrió la cloaca, tomarles la palabra y además seguirlo, como ya veo yo que está pasando, por lo menos a nivel de la narración pública, es una forma de empezar a construir nuestra propia comisión de la verdad, sin todavía instaurarla a lo mejor y sin necesidad de seguir el manual, que a lo mejor a lo mexicano no sirve siempre seguir los manuales, ¿verdad? Eso es cierto. Ok, gracias, mi querida Leticia. Me tocaba, ¿no? Sí, perdón, no, perdón, adelante. Si quieres, adelante. No, perdón, No, perdón. me hago pelota luego también. En lo que sí, perdón. No, muy bien, querida Leti, muchísimas gracias. Querida Edurne, una situación, esto que estaba planteando ahorita, como dice Leti, el doctor Barkin, pues finalmente estamos viendo en estos espacios, no de Latinoamérica, pero también los hemos visto en Latinoamérica, pero ahorita, ¿no? Francia, España y otros espacios también en Europa donde está pues apareciendo una pues manifestación o varias manifestaciones, e incluso en Francia vimos que eran alrededor de 200 manifestaciones que se llevaron a cabo hace unas semanas, y estamos asistiendo, como decía el doctor Barkin, lo decía él en otro sentido, pero aquí en Francia, a una aparición de una lucha de clases que ya no veíamos, ¿no? En Francia y en España, y estamos viendo esta lucha por la defensa pues de los derechos, y por esto que está regresando, aunque no se ha ido por completo, pero se habían logrado algunas conquistas, y ahora un avance o una nueva ofensiva por parte del neoliberalismo. Edurne, ¿cuál es tu valoración sobre esto? Vemos que en España incluso parte de la bandera es la sanidad no se vende, ¿no? La sanidad se defiende, pensaba en esta parte acá de la tierra no se vende, se ama y se defiende, y allá retomar esta bandera de lucha de la sanidad no se vende, igual, ¿no? Planteándolo como una mercancía, y aquí insisto, pues una lucha de clases, porque finalmente es la clase obrera, son los sindicatos, ojo, los que también están encabezando esto, y me parece interesante. ¿Cuál es tu valoración, querida Edur? Sí, pues justo es una tensión con el modelo económico y un debate también pues por el eje que debe de tener el Estado. Y yo creo que eso es muy importante. Y justo a diferencia de lo que está pasando con nosotros, aunque estamos debatiendo temas similares como la salud o las pensiones, ellos ya tienen esas luchas conquistadas, pero como todas las luchas sociales no se quedan allí fijas, igual que el Estado no es fijo.
hay que estarlas conquistando constantemente, porque siempre va a haber estos intereses y estas políticas, por ejemplo, en este caso de la salud, con las farmacéuticas y todos esos intereses que hay alrededor de la medicina, me parecen muy interesantes en el ámbito económico. Y yo veía, yo en realidad miré este fenómeno no como un tema de luchas sociales, sino de movilizaciones sociales en general. Y, yo ahí encontré algunas cosas que me parecen interesantes frente al caso de Francia y al caso de España. Bueno, el de Francia ya más o menos lo comentaron, pero el de España lo comento rápidamente. Pues lo que está en pugna ahorita es el sistema de salud pública, especialmente la atención primaria. Y la atención primaria es como el gran logro de España y la gran joya de la corona es la salud. Es así como para los franceses el tema de las pensiones, en el artículo que nos compartieron decía esto que me parecía muy interesante, tiene un papel simbólico desde la Revolución Francesa el tema de las pensiones. Es un símbolo de la lucha social. Y en el caso de España, el modelo de salud es un símbolo muy interesante también y un gran logro como en Inglaterra, que también desde hace años se viene resquebrajando. Entonces, posiblemente este papel simbólico tan grande que tienen estos dos fenómenos sea una también de las razones y de los impulsos para que estas movilizaciones sean tan numerosas y no sueltan, y mientras más rechazo reciben de parte del Estado, más se movilizan y en el caso de Francia, pues ya están anunciando con detener el país si no escuchan. Y la importancia de que el Estado no escuche. Entonces, bueno, también, pues que ninguna de estas luchas son luchas nuevas. Tienen meses, incluso décadas. En el caso de Francia veía que es como el cuarto intento de cambiar la política pública y, y no lo consiguen. Y además justo tiene que ver con este fenómeno económico, porque tratan de dar por un lado incentivos fiscales y por el otro lado quieren compensar recortando beneficios públicos. Y otra vez volvemos al modelo de Estado y al tipo de funcionarios que generamos y esta lucha de cómo llegan estos personajes y por qué parece lógico que recortar financiamiento público a cambio de beneficios empresariales es lo correcto. Y yo ahí lo conecto con lo que decía Leticia, no sé si lo hago correctamente, pero esto de dar por hecho ciertos modelos. Y de aquel lado, en el modelo neoliberal, digamos, pues se asume que ese es un esquema de comportamiento adecuado para la economía. Y no se mira a la sociedad en general, olvídate de la lucha de clases, no ven nada más que un conjunto muy, muy reducido de la realidad, ¿sí? Y reivindican esta idea de que el pobre es como un fenómeno natural de todo este proceso, una condición que tiene que ser. Y bueno, pues justo creo que eso sería lo que quería comentar. Me aceleré mucho. No, pero gracias, Edurne, por colocar también el tema de España, que sí nos estaba faltando aquí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya nos tomamos unos minutos de más. Ya tenemos por ahí a nuestro siguiente invitado. Así que les queremos agradecer, como siempre, mi querida Edurne, Leticia, Ingrid, muchísimas gracias. Siempre una fiesta aquí con ustedes. Gracias, de verdad. Un abrazo, queridas, y nos vemos la próxima semana. Disfruten su Día del Amor y la Amistad. No consuman mucho, por favor, pero sean felices. Muchas gracias. Yo quería mandarle un saludo a David Peña, que sé que está operado, y sí. le deseamos una pronta recuperación. Aquí mucha energía de toda la mesa ahí de Rompeviento, y aquí en el chat también la gente está así, vamos, David, tú te puedes recuperar, ¿no? Así que esperemos que... Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Ingrid. Leti, Edurne, Baigoncita. Hasta luego. Bye. Bye.